Amigos míos, para mí, como siempre, un tremendo placer volver a conversar con ustedes. Hoy día, un tema, ¿cómo explicarlo? De lo más interesante con lo que me he encontrado en términos de trabajo científico en mucho tiempo. Si bien esta teoría no es nueva, la manera en que el grupo de personas, que más rato a través de videos les voy a mostrar, tratarían de responder una pregunta que es la pregunta de todos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la pretensión de esto que llamamos vida, Dios, universo, lo que sean que tú creas, para la creación de la raza humana y cuál es el objetivo y función de todos y cada uno de nosotros, tanto de manera individual como colectiva? Hoy día vamos a hablar que las extinciones de especies masivas en este planeta y el desarrollo evolutivo de la raza humana simplemente tiene un objetivo, que es que nos ha querido convertir en una especie de esporas o plantas que quieran reproducirse más allá de los límites del planeta Tierra. Atención. In taking a look at in examining the development of life in the biosphere, we see that it's punctuated by certain key events. The overall trend is a certain development that we know culminates with where we now find ourselves now, with human beings playing a very specific role within the biosphere and within the universe as a whole. But along that route, you see certain key steps of development that have to be reached to get us to where we are. Now, those are that overall upward development, anti-anthropic development, is punctuated by events that are typically referred to as mass extinction events. And the two we're going to take a look at today to focus in on, even though these aren't the only two, are known as the KT mass extinction and the PT mass extinction. The Cretaceous Tertiary is the KT, and the Permian Triassic is the PT. Now, hopefully, I think by the time we're done here, it will be clear that what's most significant about these events is not that they are extinction events. In fact, we might see that that's going to be an improper use of term. Mm-hmm. These are actually certain key qualitative types of transition, which are marked as much by the creation of new species as by the elimination of new species. And in fact, we'll see that the reason for the elimination of these species is that overall process of creation. What governs the need for the disappearance of certain systems on the planet is what's required for the production of the new subsequent system. Ok, en esta primera conversación lo que acabamos de entender es que no es una desgracia, no es un cataclismo, según esta hipótesis, que las especies en masa se extingan. Porque da la casualidad de que antes que esto ocurra, existe como una especie de ensayo, error, intento de que antes de que una especie muera, comienza a mostrar atisbos de cómo va a ser la próxima generación o raza o símil que vendría a reemplazarla. Bueno, atención con esta gráfica que ya están viendo ahí, donde se muestra esta extinción masiva de especies que trae como consecuencia la creación, por cierto, de nuevas especies y la expansión, que eso es lo que busca, de tratar de expandir la mayor cantidad de territorio, ya sea a través de la capacidad de volar de ciertos animales o de nosotros de usar la tecnología, por ejemplo, volar, o en el caso de los pájaros que se alimentan de la fruta de los árboles y que luego al defecar sus semillas llevan la semilla, valga la redundancia, de un árbol a un lugar un poco más lejos. Hay una gran cantidad de que cada vez que una especie se muere, nace una mayor cantidad en consecuencia de eso. A ver, lo que estamos tratando de plantear acá, a partir de una idea que, insisto, no es nueva, pero nunca había sido llevado tan maravillosamente expuesta al público como este grupo de científicos que ya vimos, que tiene que ver que cuál es nuestro rol como seres vivos en términos de funcionalidad de esto que podríamos entender que si todos somos energía, ¿por qué la vida ha pretendido evolucionar hasta el punto de nosotros y sin que nosotros lo sospechemos, tenemos una función muy clara que es tratar de hacer creer conciencia o la vida de una manera más evolucionada, pero que no quede solo instalado en un planeta, sino que en todo donde pueda llegar a viajar, ya que no volamos?
incluso las aves pueden salir al espacio. Nosotros hemos inventado tecnología que de a poco nos ha permitido salir de la estratosfera y llegar próximamente a otros lugares, así como una planta, como una flor, a través de los insectos o a través de los pájaros o simplemente por función del viento, expande su semilla raíz de existencia para que llegue a otros campos más allá. Atención, lo que estamos viendo acá, como según explica este informe de investigación, dice: el nuevo sistema que comienza a formarse lo hace dentro de un sistema que va a desaparecer. O sea, si es que vamos a extinguirnos, ya vamos a poder notar cuáles son las pistas de hacia dónde la vida nos tiene designado nuestro viaje futuro. En el sistema donde existían los dinosaurios, ya habían, como les había contado, mamíferos de tamaño muy chiquitito, ¿cierto? Pero mejor adaptados a los climas fríos de aquel entonces. Pero eran, como dice acá, una señal del cambio que estaba por venir, los mamíferos. Lo mismo sucede con la sociedad humana, y un ejemplo es la aparición del cristianismo durante el apogeo del Imperio Romano. O sea, esto se produce no solo a nivel de especie física, sino también a una gran escala social. Ahora, esto viene de mucho antes. Por ejemplo, ¿cómo partió de que las primeras plantas vegetales que nacieron en las profundidades del mar y que luego comenzaron a emigrar hacia tierra firme mucho antes, por supuesto, que lo hiciera el hombre, después de que este pez de alguna manera desarrollara una forma de desplazarse y poder vivir con el oxígeno, con el aire y la complejidad que esto reviste? Fíjate atención que hablan de cómo los primeros inmigrantes de este planeta, desplazándose de un territorio a otro, fueron precisamente las plantas, que de ahí hemos evolucionado todo a partir de la energía básica celular como la forma más primitiva de vida independiente. Atención. These two mass extinctions really stand out as clear inflection points in the development of that whole system as a single system. And to put the first point out, to get into it, the first principle you see throughout this whole process is the energy of the entire system is constantly increasing. The baseline, the energy of the whole system is defined by your photosynthetic activity. That's the way life, organic matter, can actually take energy from the sunlight, and actually transform it into something that life can use. So that becomes kind of your bottom line of everything. Then you had a huge breakthrough with the around the PT mass extinction. Like you're saying, it was a mass extinction. It was devastating. You had 96% of species eliminated from the planet, roughly. But what came out of it was the development in this photosynthetic base with a totally new quality of plant life, with the gymnosperms. So now you had the seed-based life. And what that enabled was life was able to penetrate much deeper into the inland of the continents than it could otherwise. It could actually move into drier areas. Yes, but with the seeds and then the pollination. The ability to have pollination, and then with seeds. With seeds, you've suddenly got the ability to have something that can be carried long distances. As people know, that you can store seeds and grain for incredible amounts of time. Now, that's a huge innovation. They can travel long distances. Once you get fruits, they're capable of traveling long distances inside of other animals. Ok, para entender esto, estamos hablando de que si bien hoy día necesitamos, por este impulso que el universo nos ha instalado, de expandir nuestra raza más allá de los confines de estar atrapados en un solo planeta diminuto en medio del sistema solar, viajando en naves espaciales, de este mismo modo ya lo hizo con otras plantas, buscando cómo colonizar en ambientes artificiales y viajando como si fueran estaciones espaciales hacia otros ambientes que eran completamente inhóspitos. Por ejemplo, esto mismo informe que ustedes ya están viendo en pantalla dice: las plantas aprendieron a salir del océano y vivir en la costa, lo primero, ¿cierto? Lo cual fue una verdadera revolución, ya que lograron vivir fuera de su entorno natural, al encapsular lo que necesitaban y crear el equivalente a una estación espacial, como les decía. Fue así que vivieron en entornos artificiales, entre comillas, y colonizaron lugares cada vez más alejados. El hombre heredó esa misma cualidad, y como ya le explicaban recién, cuando quiso expandirse aún más, empezaron a aparecer estas criaturas que volaban, pájaros, aves, en fin, que se alimentaban de ciertas semillas o ciertas partículas de las plantas, y al volar miles de kilómetros por los cambios de temperatura y defecar, esas semillas quedaban con
el abono, que es la propia feca del animal, y generaba otro árbol, pero a miles de kilómetros de distancia, ya que las plantas no tienen cómo desplazarse o moverse para crear esta expansión de la existencia. Atención con este siguiente video. But ultimately, we're talking about the same thing in mankind's larger destiny in space as a whole, in the galaxy as a whole. That you're talking about carrying the entirety of this system. The real mastery of this entire system we have here on Earth is to be found in our amplification of it, and then our ability to totally recreate it at a higher level of operation outside of the confines of Earth itself. And we've only seen the very first stabs at this with the things like the space station. The real experiments with this, the real necessary mission is going to be in things like the colonization of establishment of permanent colonies on the moon and the establishment of permanent colonies on Mars. So therefore, we come to the point now that mankind has reached the limits of staying on Earth, not because of a shortage of places to live, but because we have to extend mankind's influence by forcing ourselves to go to an order of magnitude of power, which requires us to go to Mars. In other words, we're not going to Mars because Mars needs us. We're going to Mars because we need to take over Mars as a leap from being confined to Earth. Lo que acabamos de ver es la conclusión del tema de hoy. Si al igual que las plantas, al igual que los animales y al igual que la vida, que al parecer es solo una sola conciencia que se reparte en distintos tipos de manifestaciones conscientes como nosotras, otra como que vive en sueños como las plantas, es solo una, tratar de abarcar en la mayor cantidad de espacio posible. ¿Cuál es nuestra misión como ser humano? Es salir de los confines del planeta y colocar raza humana en otros puntos del sistema solar, posteriormente la galaxia, como probablemente y quizás ya lo están haciendo otras razas tan inteligentes y quizás no tan similares en términos físicos como nosotros. La teoría, si bien es solo una hipótesis, tiene gran asidero a cómo la vida evoluciona y cómo se ha manifestado hasta el día de hoy. Cada uno es dueño de su propia existencia, de su destino. Sin embargo, muy en el interior de los componentes que nos conforman, podemos entender que tenemos una vocación y una misión. Como decía en la Biblia, creced y multiplicaos. Muchas gracias, amigos.